En esta ocasión tuvimos una tertulia con Samantha Páez, autora del artículo La indolencia del falo. Se reflexionó en torno a la película Viólame de Virginie Despentes. El artículo lo puedes encontrar en nuestro tercer número, ya está disponible. Debido a fallas técnicas, el audio de la presentación se perdió. Por tal motivo, dejamos el resto del contenido. Esperamos sea de su agrado. Es muy importante también como esta película porque nos muestra desde otro ángulo, ¿no? y otra perspectiva, no justamente este tipo de historias donde la violación, la protagonista trata de defenderse y después lo primero que busca es la venganza, ¿no? Sino aquí desde una perspectiva muy distinta, donde no pone resistencia. Y sin embargo, ese no poner resistencia no quiere decir no ser violentada, ¿no? Porque no pone resistencia, pero sin embargo es violentada. Y además la vemos violentada en todo momento. Está violentada por su hermano, por su familia, por todo la estructura. Y entonces eso creo que también le da como otro aire a la película y la hace interesante porque justamente es lo que nos plantea es un poquito esto, sin quitarle importancia como al acto violento en sí, encuadrar que es como toda una estructura donde lo que hay es eso, lo que hay es violencia, y más bien viendo la película creo que lo normal sería que no se defiendan las víctimas, justo porque lo que estamos viendo en el trasfondo es un sistema que es lo que solicita la sumisión, la aceptación, ¿no? Que queda muy claro ahí en los roles que están cumpliendo estas mujeres en esa sociedad. Y es así como, bueno, tiene que seguir las órdenes de el hermano, tiene que seguir las órdenes de las estructuras tal cual están determinadas, y en ese sentido pues la película es buenísima, ¿no? Véanla. Y ahora recuerdo, por ejemplo, la de Justo Irreversible, donde también hay una escena fuerte de violación, pero ahí es lo opuesto, ¿no? O sea, la víctima en teoría se defiende, grita, patalea, o sea, también es una escena muy brutal, pero, o sea, aquí toda la película es brutal. Y ahí la escena de la violación es brutal porque sí cumple con el estereotipo que tú mencionaste, que se defendió, de que era la chica indefensa, que va sola en el callejón, no en un callejón, en un túnel subterráneo, y que es agredida por el tratante de personas y todo esto, ¿no? Y al final quien hace toda la acción de venganza no es ella, ni siquiera, ¿no? Es casi el hombre que tiene la potestad sobre ella, que es su pareja, ¿no? Entonces ahí a mí lo que me parece muy interesante es ver quién narra, ¿no? En este caso de Irreversible, el director es un hombre, y en el caso de Viólame y de la violación son mujeres, ¿no? Entonces su visión del acto de violación es totalmente diferente, y también del acto como de las consecuencias que vienen después de una violación, ¿no? Entonces creo que eso es como también lo que me parece interesante de analizar, no solo es la estética, sino el punto de vista de quien narra, ¿no? Tú de qué lado te estás colocando cuando estás narrando, desde el punto de vista, pues desde el tuyo, ¿no? ¿Tú qué harías si eso pasara? Pues muy probablemente, pues si fueras mujer, pues muy probablemente no harías nada, ¿no? Pero a lo mejor vendría toda una cosa como impensable, ¿no? Claro. A mí me gustaría regresar un poco a lo de la estética, porque siento que está totalmente conectada a quien narra, precisamente. La elección de un montaje como de bajo presupuesto precisamente quita toda la idea de que es un show la violación, que eso me parece muy importante, porque casi ningún director hombre puede tratar a la violación como si no fuera un espectáculo. Ajá. Yo de hecho curiosamente no he visto Irreversible, porque por una u otra razón nunca la he podido ver, pero sí he visto la escena de la violación, porque la pasan en reels de Facebook varias veces, o sea, no toda, estoy segura de que seguramente está un poco censurada, pero la he encontrado varias veces. Nunca he visto la película entera. Mi hermana la odia porque dice, no, es una película hecha para que fetichices a Mónica Bellucci, porque está buenísima, y es la perspectiva de un hombre que no le horroriza la violación. Le fascina la idea de que vengue un hombre
y le fascina la idea de que vean cómo le hacen esto a Mónica Bellucci. Yo no la he visto para juzgarlo toda la película, pero diría que sí por la escena, porque sí me la he encontrado varias veces. Y porque realmente lo que la gente recuerda de ella es eso, enteramente. Y a mí, por ejemplo, sí me gustan las películas de venganza, muchísimas. Me gustan porque me gustan las de acción. Y además me gustan sobre todo las que toman como la venganza desde el punto de vista del honor, bueno, ni siquiera del honor, más bien sí como de regresar la justicia a la estructura social, así como tipo Lady Snowblood, que es en la que se basó de Tarantino para Kill Bill, que es muchísimo más así como de la justicia es venganza, me agradan, pero sí me es refrescante ver que primero no hay una necesidad de venganza de parte de ellas, más bien lo que hay es una agresividad cultivada, que eso es lo que le pasa a la mayoría, porque sí, la mayoría de los ciudadanos no se van a vengar, o sea, esos son los personajes excepcionales de una fantasía de acción, pero el efecto real de las violaciones, de la violación del sistema, es personas que no pueden vengarse. Y sin embargo hacen algo mucho más insólito, porque se vuelven unas máquinas asesinas, pero fantásticas. O sea, las escenas son, me refiero a fantásticas en terribles, porque son muy duras. Y también me gusta algo que hacen con esa escena de la violación, que es ¿qué es exactamente lo que es violado y por qué es tan grave? Porque no es la sacralidad del cuerpo, o sea, la amiga gritando muchísimo, que se entiende su dolor y todo, es terrible, pero de alguna manera incluso les resulta chocante cuando estás oyendo gritar y gritar y gritar y a la otra, no sé, yo me sentí más colocada en el papel de nuestra protagonista, que no me acuerdo ahorita su nombre, zombie, antes hecho, me ha ocurrido y, o sea, sí me siento más así como ella que como la otra, gritando, 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 y digo, cuando ella le reclama de cómo te pudiste dejar, cómo puedes permitir eso, o sea, le está reclamando a ella como reprochando el que se despoje de algo sagrado, de su consentimiento. Bueno, el consentimiento sí es importante, pero en sí de lo cuerpo por sí mismo. Mientras que la otra sabe que no es el cuerpo lo importante, sino bueno, no es necesariamente lo único importante, sino lo que le pasa a ella mentalmente, lo que les entrega. O sea, yo no voy a permitir que violen esa parte espiritual, pero además sí está violada por el sistema de muchas otras maneras. De hecho, mucho más fuerte que la escena de la violación me parece cuando el tipo que está buscando a su hermano le grita en la calle, que le dice que le va a matar, y es cuando se ve más indefensa ella. Creo que en todas las demás se ve muy salvaje, muy agresiva, muy en control, pero en esa escena se ve verdaderamente indignante la manera que le está gritando en plena calle, diciendo que la va a matar, y ella se ve vulnerable ahí. Creo que el choque para ella viene antes de la violación, o sea, ya con la violación ni siquiera la estaba sobrellevando mal, digamos, hasta en un primer momento hasta me pareció que quería ser una vengadora en justicia porque va a salvar al chavo cuando lo quieren madrear. Y es más bien cuando confronta a la familia respecto a ese tema y que no se preocupan por cómo está, sino por cobrarse sobre ese acto, no por ella. Y es que creo que también ahí vienen como algo que tú bien dijiste, ¿no? O sea, como muchas mujeres que sí han hablado de sus experiencias de violación, quizá ni gritan, ni forcejan, ni nada, porque lo que temen es por su vida. O sea, temen que si ellas gritan, forcejean, pelean, lo que sea, lo que ocurra es que el tipo que las está agrediendo las acabe asesinando. Entonces, como que muchas mujeres en textos ya de otra índole, como más periodísticos, narran que lo que ellas de repente hacen es como salvaguardar su propia vida, ¿no? O sea, decir, bueno, pues si esto es lo que me va a permitir vivir mañana, porque a lo mejor tengo proyectos de vida, porque a lo mejor tengo hijos, tengo miles de cosas, pues creo que muchas de ellas han contado incluso eso, que ya no pasa nada porque lo que intentan muchas veces es salvaguardar la vida, ¿no? Y muchas de las otras mujeres que también han contado es que ni siquiera está tan normalizada la violencia sexual que ni siquiera se les ocurre que sea algo por lo cual se tenga que defender. Tan su cuerpo no es de ellas, tan su cuerpo ha sido violentado y vejado a lo largo de toda su historia de vida, que ya es algo como de, ¿no? O sea, muchas mujeres que en sus infancias vivieron violencias sexuales, cuando llegan a su adultez y a lo mejor viven violencia sexual ya en su relación de pareja, les parece nada, porque ya lo vivieron toda su vida. Entonces hay que entender diferentes contextos justo de las violencias sexuales, ¿no? Y también como en este sentido, un poco como
a mí me sorprende mucho que hasta el momento yo no he visto, a lo mejor ustedes sí, ningún director le ha interpelado a otro hombre. ¿Qué pedo con el consentimiento, no? Güey, ¿tú por qué estás haciendo esto sin el consentimiento? Más allá de la venganza, más allá de voy a vengar a mi esposa, a mi hija, porque muchas veces eso ocurre en las películas. Violan a la hija y el papá va a vengar. Violan a la esposa y el esposo va a vengarla. Violan a la hermana entonces ahí es una cosa como de que la mujer es la posesión del hombre más próximo, ¿no? El padre, el esposo, el hermano, lo que sea. Entonces no es ni siquiera ella. A ella le preguntaron si quería ser vengada, qué quería hacer. No, en la mayoría de las películas no. Pero yo no veo ninguna película donde entre hombres interpelen esas violencias, ¿no? Donde realmente sean brutales al interpelarse esas violencias y decir, güey, ¿qué pedo con el consentimiento, no? No, bueno, yo no conozco una, no sé si ustedes hayan visto alguna donde entre hombres interpelen de forma muy puntual, muy brutal esas violencias. Yo estoy pensando en Crimen Imperdonable, que me parece también una muy buena, pero hay algo muy diferente en ella, por ejemplo este western, que además, bueno, ¿te acuerdas, digo, que está mencionado en este libro de 100 años de Julio, Julio, 100 años de filosofía y cine, Julio Cabrera, creo, no. Ay, no. Bueno, la menciona porque hace una comparación entre lo que son los primeros westerns de Clint Eastwood y que él dirige, que ahí es muy interesante porque no es tanto la violación, sino que cortan a una prostituta y ellas cooperan en el prostíbulo para contratar a un asesino que vaya, pero sí quieren venganza de la vejación. Pero no es como si sean víctimas pasivas o en ese sentido, no, al contrario, es así como de, somos comercialmente potentes, alguien llegó, violentó nuestro contrato que nosotros mantenemos, porque además era su prostíbulo de ellas, y contratan a alguien que vaya a vengar, y aunque no se apropia tanto de, digamos, del discurso, no la entiende, porque además no, bueno, ya lleva unos añitos que la vi, pero creo que no dialogaron la víctima directa y Clint Eastwood, que es el personaje que manda. Pero también es un personaje interesante porque además es un viudo que está a cargo de sus hijos, o sea, sí parece su confrontación final un poco más interesante, porque además van a empapar a alguien contratado para pagar una vejación y sí entendiendo que es un mal. No con toda la efectividad, pero me parece que la historia no quería llegar más allá, o sea, sí quería dentro de lo realista en ese panorama y es que es bien importante lo que dices por ejemplo en los cómics se le llama esto la mujer del refrigerador, cuando tenemos a una mujer que nada más su personaje lo que importa es que le pase una tragedia porque es el catalizador de la historia, no parte de la historia. O sea, eso que pasa con muchísimos cómics que es a la pérdida de su esposa se convierte en superhéroe, no recuerdo ahorita cuál es por excelencia la primera mujer de refrigerador, pero bueno, ha pasado, también hay hombres de refrigerador, perros de refrigerador, incluso como en el caso de John Wick, ¿no? Ajá, sí, es el perro de refrigerador, o sea, sí. Es el símbolo total de todo lo bueno. Pero también no es personaje. Es el símbolo de la propiedad. Porque es como si te dañaran tu propiedad. O sea, ¿por qué no vas y le preguntas o sea, ni siquiera es como que los personajes se detengan a preguntar qué quería, ¿no? O sea, si se viera en una escena la mamá así, venga mi muerte, pues bueno, ahí está una indicación clara. Está diciendo, ¿no? sí, va a venir. Sí, o sea, más bien es como se les ha ocurrido a quienes dirigen esas películas que el personaje se detenga a sentarse a reflexionar qué quería esa persona, la que fue vejada. Ahí es más bien como por eso digo que se nota como una diferencia, es el daño a la propiedad privada. Es mi propiedad privada, o sea, mi perro, mi madre, mi hijo, mi hija, mi algo, mi casa, incluso cuando queman casas y entonces, por ejemplo, la de Cerdos y Diamantes, que matan a la madre, queman la casa y entonces ellos, los gitanos van en venganza, ¿no? Entonces es como ese daño a la propiedad, ¿no? Yo sentiría que John Wick un poquito menos, quizás por el tono animalista de el mismo plano, pero pues es que también creo que hay buenas historias de refrigerador, pero son pocas, eso sí. Casi todas son en términos de propiedad, porque son muy capitales. Por ejemplo, estas que están terribles, bueno, yo la odio, la vi en un autobús y la detesté. Las de, ¿cómo se llama este hombre? Se me fue. Bueno, es una de un padre que le secuestran a su hija cuando se va de viaje a Europa. Sí, la superestrella de acción. Ni él. Sí,
Liam Neeson. Ajá. Porque además está marcadísimo que su hija sigue siendo virgen, porque se va con una amiga, se secuestran a las dos, a la otra la llevaron a un picadero y a la otra no la salva, o sea, no salva a ninguna de las víctimas ahí, sigue arrastrando a su hija. Pero ella no la llevaron al picadero, ella la llevaron a la subasta de supermillonarios porque a las vírgenes no las ponemos ahí. También era mucho preservar que siguiera siendo virgen a lo largo de la película. Claro. Y es nada más un pretexto para que él rompa madres por todos lados, pero en realidad no es importante ella como personaje. Incluso cuando la ponen a hacer cosas como qué lista fuiste, actuaste muy bien, sigue siendo un personaje para que él se desarrolle. Y la insistencia en que su virginidad está protegida me parece repulsiva. O sea, sí es completamente como, claro que nos importa ya, pero mientras esté limpiecita y cuidada, o sea, ¿qué hubiera hecho si lo hubiera encontrado en las mismas condiciones de la amiga? Y además ella de verdad la tiran al basurero, es como... Uh-huh. Y te marcan muchísimo además como que la amiga era más relajo y todo, claro. Se lo merece. Claro. Y creo que también hay como otras películas como la de venganza distintas, por ejemplo, Promising Young Girl, creo que se llama. Sí. Esta que está dirigida, no me acuerdo ahorita por el nombre de la directora, es algo parecido. Después de una violencia sexual, una joven se suicida, la amiga queda muy mal porque son muy, muy amigas, y entonces en algún punto ella como sigue investigando, y llega, por ejemplo, sí a conocer quién es él, se ve que va y... La amiga que se suicida, pues se ve que en algún punto habla con la institución educativa y ella al final encuentra la forma de tomar venganza por su amiga. Entonces es todo una narrativa diferente porque aquí no hay un bien de propiedad, ¿no? Sino es una venganza también contra el sistema, ¿no? Entonces creo que sí influye mucho el punto de vista de la narración de por ejemplo, no sé si se acuerdan también de esta escena de Pulp Fiction, donde hay un vato que es violado y después él toma venganza. Entonces es lo mismo, o sea, lo mismo, es una narración totalmente masculina la que habla de la venganza en contra de, o por una violencia sexual porque es propiedad, ¿no? No tanto como en una rebelión al sistema, en un ajusticiamiento, como tú le dices, sino esto. Y creo que también a mí me gustaría ver mucho, no creo que exista porque es muy difícil que los hombres interpelen ya en persona, ahora llevarlo al cine y que genere algo. Justamente quería retomar esto que comenta Samantha, ¿no? En las películas normalmente la narrativa filmada por hombres que hablan de violación es justo como esta chica indefensa que además después se busca venganza, o ella o alguien más, pero se busca venganza en un sentido como de propiedad, o como de, no es una venganza como de manera personal, sino lo que se está vengando es cuestiones como abstractas, es como el honor de la familia, el honor de la mujer,
es como la, bueno, esto que está comentando Zvezda, ¿no? Como, bueno, es que ya la mancharon, pero la mancharon para otro hombre, ¿no? Entonces la venganza es porque ya fue manchada y eso es intolerable, pero no para ella, sino para otro hombre, ¿no? Y entonces el otro hombre es el que quiere la venganza porque están dañando a su propiedad, ¿no? Y entonces claro que estas películas sí las veo todas en esta lógica, ¿no? Incluso aquí en Violame, ¿no? Esto que decíamos, el hermano cumple esa función, ¿no? Él es el violento, es el que, la película podría haber tomado una dirección completamente diferente, ¿no? El hermano violento que quiere vengarla, pero justo en ese sentido están dañando toda una estructura jerárquica en el cual los cuerpos de las mujeres representan una moneda de cambio y de dominio y de posesión de los hombres. Entonces, lo más indignante en las violaciones no se toma tanto en cuenta la perspectiva de la víctima, sino la perspectiva de que se está dañando una jerarquía establecida en la cual no tiene derecho sobre ese cuerpo de la mujer. Y el derecho del cuerpo de la mujer no pasa tampoco por el consentimiento, sino pasa por estructuras de poder, de que determinan quién puede qué y cómo, ¿no? Entonces, por supuesto que me parece muy interesante eso. Y ahora, respecto a lo segundo, de por qué no hay una película que confronte, ¿no? Esto entre hombres, o por qué tampoco ni siquiera se da esa discusión, ¿no? Entre hombres, bueno, ¿por qué esta violencia hacia la mujer? Y yo pensaría que tiene que ver con eso, o sea, tiene que ver con una aceptación de esa estructura en la cual, en tanto figura masculina, más bien lo que están buscando es tomar, el no salirse de esa estructura, porque si no también esa estructura entonces va a ser violenta contra mí. Entonces yo defiendo esa estructura como parte de un sistema de privilegios y de jerarquías y de manera en que se ejerce el poder sobre los cuerpos, sobre los individuos, sobre las personas, y lo vería desde luego respecto de género, pero respecto de lo que se pueda. Tan pronto se puede, de raza, si se puede, de recursos, ¿no? Esto de Simone de Beauvoir que dice ahí, ¿por qué las mujeres burguesas sienten más simpatía por sus esposos burgueses que por las mujeres obreras explotadas, ¿no? Y bueno, es que ahí justamente no se están asumiendo como parte de un colectivo en el que se identifiquen como mujer, sino se están identificando con un colectivo que es burguesía y como esposa del dueño de la empresa, no como víctima mujer de ese mismo sistema. Entonces yo creo que justamente poner en cuestión eso es poner en cuestión toda la estructura. Y bueno, ya en específico, ¿por qué no hay una película? No tengo idea, ¿no? No sé por qué. ¿O ustedes han conocido alguna? No, yo no conozco ninguna. Yo estaría segura que debe haber alguna que lo mencione, pero, o sea, ni siquiera podemos recordarla. O sea, eso dice muchísimo, porque entre todas las películas de violaciones, no son pocas, hay muchísimas, y no recordamos cuál es la que lo menciona así. Pero incluso si lo han mencionado, yo no creo que sea el eje central de la película, sino una escena. Y yo diría que es porque no saben cómo estructurar toda una historia alrededor de eso. Pueden, o sea, tal vez no es como si dijéramos, no existe ningún director, ningún guionista en el mundo que no haya entendido que esa violencia estaba, hay que cuestionarla. Pero no lo tiene como un fragmento del discurso de lo que debe ser cuestionado, pero no como el eje central de cómo pueden armar una historia. Y eso muestra que todavía nos falta muchísima experiencia respecto a cómo tratamos eso. Por ejemplo, a mí se me hizo interesantísimo esta película, que tampoco, no es de venganza, tampoco es de reestructuración, o sea, hay una amistad que a ellas les ayuda.
pero tampoco hay es anárquica, es completamente anárquica. O sea, es más bien mostrarnos muy desnudo. De hecho, no hay ni jefes, o sea, porque todos son personajes de clase baja, nunca vemos a alguien elevado. A lo más suponemos que algunos tienen lana por los carros, pero los vemos ir y venir, o sea, los matas y por acá pasas hacia el siguiente. Y no hay una distinción de ellas como de voy a ir por el que tiene más dinero o el que no. Y no hay solidaridad con las mujeres, incluso su primera víctima es una mujer, así como de, pues pobre de ti, ya te tocó. Es porque todos están descompuestos porque es el sistema mismo el que está. Por ejemplo, yo a mi hermano no lo sentí tan violento. De hecho, yo me imaginé como si hubiera sido su película de él. Hubiera sido, voy a matarte, y le disparan y lo matan y ahí acabó la película. Porque además era el mojón que ni siquiera daba la cara. Ella es la que está diciendo, no, pues no está todo el tiempo. O sea, lo vemos muy poco tiempo, pero ya lo que sabemos del hermano es que el hermano no puede ni siquiera enfrentar a sus dealers y que ella es la que acaba pagando por su culpa. O sea, y cuando saca el arma, o sea, ni siquiera puede sostenerla contra ella, se la quita súper fácil y lo mata. Creo que realmente, o sea, ni siquiera lo sentí tan agresivo y hasta, en parte dije, bueno, quiso ser semisimpático cuando inicia con eso, como de, ay, ¿te pasó algo? Pero de inmediato es, ¿y no te sientes mal, zorra? O sea, ahí es cuando rompe con todo y dice, y en vez de preocuparte por mí, te preocupas que cómo permito que pase esta cosa sucia. Porque el problema es lo que piensan respecto a cómo debe ser cuidado el sexo. Que también me encanta por eso sus oficios de ellas. Me gusta mucho que son, y no es un problema para ellas el dedicarse a la pornografía y el dedicarse a la prostitución. El problema es de qué manera se están comportando dentro de ella. Incluso la otra que mata a la amiga, la mata porque la cuestiona, porque su amigo es un tipo machista, su proxeneta, por lo que entendemos, y que le da las drogas. Ella está defendiendo a su amigo drogadicto y tratante. No son mujeres que tampoco se estén rebelando contra el sistema machista. No están contra él, lo entienden y les molesta, pero les molesta como objeto de eso. O sea, están enojadas. Es como cualquier criminal molesto de que la vida es horrible, pero que se va a desquitar con quien sea. Y es mostrarnos cómo esa violencia no te genera ni justicieros ni necesariamente vengadores, sino más bien seres completamente salvajes que se van a disparar hacia todas las direcciones. Está descompuesto el sistema a partir de cómo es ese mismo sistema. Sí, y creo que hay otra cosa que es como muy interesante y que estaba recordando ahorita que hablábamos del consentimiento y de los cuerpos. En la película también ellas tienen relaciones consensuadas y no son inhibidas, o sea, no son vetadas en la película. Se ven las escenas sexuales y consensuadas, ¿no? En la narrativa. O sea. Entonces, creo que ahí también hay como un rollo de romper esta idea donde ya sabes lo erótico, así ya se están dando unos besos y cambia inmediatamente de escena, o solo se ve el cuerpo de ella, o solo se ve, o sea, como igual una narrativa totalmente exotizando, cosificando el cuerpo de las mujeres. Acá, pues, tal cual como ocurre en una relación consensuada heterosexual, ambos cuerpos son mostrados, ambas intenciones, o sea, todo es así. Entonces creo que también hay una cuestión como de ver el erotismo y el consenso como de otras formas, ¿no? O sea, como no inhibirse al momento de narrar también esa parte, de no vetar o romantizar o decir, ay, ya amo a este güey, entonces ya así la super relación sexual. No, también son relaciones casuales, pero que también son consensuadas y que también son como por la narrativa pues disfrutables, ¿no? Entonces creo que también es eso como importante, la no como hablar también de las relaciones corporales y eróticas de mujeres, del deseo de las mujeres con total apertura, porque de repente también se vuelve todavía una cosa de cosificación, donde si fuera una película dirigida por un hombre veríamos otra clase de escenas, ¿no? Veríamos otra clase, a lo mejor de cosas como románticas, como decías, de Thelma y Luis, ¿no? Entonces ahí también se ven como otras cosas. Ahí en Thelma y Luis hay una tal romantización como de un actor masculino y acá pues, no. No, y además también una cosa bien interesante, porque finalmente, ¿qué es lo que convierte a Thelma y Luis en comercial y en cine verdaderamente crítico? Por lo menos que te rompe un poco el esquema, en que la otra, además de que romantiza a un tipo, bueno, finalmente es un cretino, o sea, si está reconocido, tampoco es tan mala película, o sea, sí da un paso adelante, pero
por ejemplo, juega con cierta ambigüedad como si ellos no tienen un romance, que aquí también podríamos decir, pudieran haberse acostado, no hay ningún problema, se desean, o sea, pero eso no es el foco. El foco es que realmente están compartiendo experiencias, funcionan bien, son simpáticas, de hecho son graciosas, como comentan, que es también lo que vuelve más con las escenas. Y cuando tienen sexo consentido, además es bastante agradable, porque son hasta, gracias, todo fue dulce, buena onda, están bonitas, las escenas son bonitas realmente. Bueno, son muy sexys, pero son bonitas. A comparación del otro que, si alguien lo encuentra sexy, pues, bueno, sí es sexy en fragmentos, pero cuando viene la sangre, que eso es lo importante, acuérdate de que todo esto es violento, a comparación de las que no son violentas. Es así, es enteramente de esa forma. Mientras que en la otra película, siempre cuando te muestra el cuerpo, que lo reconozco, por ejemplo, Thelma Lewis, que a quien te muestra desnudo, bueno, se vi desnudo a Brad Pitt, no a ellas. Eso es un avance, pero de todas maneras fraccionado. Sigue siendo pues, muy producto comercial, porque ya no va más allá de eso. Ellas siguen siendo víctimas, tampoco escargan las cosas, se ven un poco tontas en varias de las decisiones, mientras que ellas no, para nada se ven ni tontas ni víctimas. Simplemente son seres que son demasiado salvajes. No tienen justificación realmente las cosas que están haciendo. Bueno, tienen explicación o justificación. Son criminales, es un hecho. No está tratando de romantizarlo. Claro. Está tratando simplemente de decir, esto pasa. O sea, cuando los cuerpos les hacen estas cosas pueden pasar muchas alternativas a las que normalmente pones. Claro, claro. A mí también, ahorita que estamos hablando, algo que me llama la atención de la película es justo desde la mirada femenina hacer películas violentas. Que eso también, bueno, ¿no? Virginie Despentes viene a romper un poco con esta idea, ¿no? de directoras mujeres no pueden hacer películas violentas y además que sean violentas de manera gratuita. O sea, no es una violencia de justicia, de venganza, es una violencia gratuita, sin sentido, sin justificación. Y estaba pensando también eso porque también recientemente vi Titán, bueno, hablamos de Titán en otro programa, y también, ¿no? Esta idea de películas muy violentas, aunque bueno, ahí Titán cambia mucho, pero empieza muy violenta, y también, ¿no? Como decir, bueno, o sea, una mirada femenina también puede tener este ojo muy centrado a una violencia gratuita y romper como con esta idea, no, bueno, película violenta tiene que ser Tarantino, ¿no? Bueno, pues Titán creo que en 30 minutos ya es más violenta que todo Tarantino junto, pero lo interesante de eso es que como al mismo tiempo como otra perspectiva, ¿no? Son películas muy violentas, pero al mismo tiempo estás viendo una violencia un tanto distinta. No sabría cómo caracterizarlo con exactitud. Lo que sí puedo decir es que, bueno, ya que usé a Tarantino, en Tarantino hay una especie como de glorificación de la violencia como si fuera algo artístico, bello, y que hay un trasfondo de reflexión, ¿no? Y estos asesinos torturadores tienen un discurso intelectual que está tratando de justificar detrás. Bueno, no es cierto, ¿no? Me parece mucho más realista una violencia como la de Viola o la de Titán, en donde no hay ninguna reflexión detrás, no hay ningún intento de embellecer la violencia, de darle un contenido estético, espiritual, en donde el pervertido encuentra su realización como si fuera una obra de arte. No, en la violencia no hay nada de eso. La violencia es mera violencia desnuda, injustificada y sin sentido. Y entonces creo que esta mirada masculina trata como de romantizar esa violencia, ¿no? Frente a estas películas en donde lo que hacen es mostrar como la crudeza de esa violencia sin tratar de ponerle en el fondo, en el trasfondo, se está redimiendo, ¿no? Después de haber sido víctima de una evolución está encontrando redención, no está encontrando nada, simplemente es violencia
sin más. Es que yo no diría necesariamente que es como la perspectiva masculina, sino la perspectiva capitalista, que tiende a ser más masculina porque tienden a ser más los sujetos actuantes. Porque, por ejemplo, a mí me sigue gustando Tarantino. Sigue siendo bueno, me gusta, no estoy con la corriente de, ya es basura, estamos hartos. Pero es cierto que, Sí, es que Tarantino a mí tiene... también me gusta Tarantino, y por ejemplo Gaspar Noé, que es el irreversible, también me encanta, Sí. pero no quita que Es que está tienen esto, ellos, pues. creo, el factor cool, que eso es muy importante. El factor de esto, de que tiene que verse como pósters, tiene que verse como una estetificación. Es que también Sí. yo noto eso y estilizar la violencia. Sí. Por ejemplo, yo, ahorita que estamos hablando de La Venganza, me acordé de la trilogía de La Venganza, Simpatía por el Señor Venganza, Simpatía por la Señora Venganza y Old Boy. Y también es esto, ¿no? O sea, ahí sí hay una concepción pues, que se aleja un poco de lo occidental, pero no deja de ser una visión masculina respecto a esto. No tocan el tema tal cual de una violación sexual como detonante de la venganza, pero sí creo que en todas ellas hay una estilización de la violencia, ¿no? O sea, como tiene que haber algo de fondo, algo estilizado. Y entonces también creo que eso se vuelve como una, no sé, como estas fotos de narcos, Sí. Del narcotráfico muy estilizadas, ¿no? O sea, sí podrán verse estéticas, pero lo crudo es lo crudo, ¿no? Sí. O sea, como que Virgin Sí. Despentes es el video que cualquier persona toma de un hecho violento, y Tarantino, Gaspar Noé son la fotografía de un fotoperiodista que estiliza la violencia. Sí, el montaje. Me parece muy interesante que menciones eso porque, por ejemplo, Tarantino viene de la misma escuela finalmente que, olvidé el nombre del director de Old Boy, pero toman lo mismo. O sea, finalmente Tarantino, además, la mayoría de sus películas son historias que ya existían, que las pone al estilo yankee, le mete algo, o sea, tampoco es que no haga nada, pero está pensando mucho en que se vean así, precisamente un producto consumible, de qué tan fascinante es, qué tan estético es. Por ejemplo, a mí me gusta mucho Lady Snowblood, aunque tiene lo mismo, pues, o sea, Kill Bill es Lady Snowblood, nada más la tomó, pero por ejemplo esa en sus dos partes empieza a ser, primero es una venganza puramente cruda, pero además orquestada por mujeres, porque es diferente, es la hija de una violación que ni siquiera conoce a la madre, nació en una prisión, y lleva toda una venganza, fue entrenada por todas las de la prisión para vengarse fuera de ella, a la manera que ellas entienden que es la justicia, la venganza, porque son finalmente criminales enseñando, no van a revolucionar el mundo. Y la segunda parte ya es la reconstrucción, es ya con su venganza consumada se vuelve una justiciera para un pueblo, que me parece muy interesante. Es un director hombre, pero sí es una perspectiva de una heroína que le importa mucho qué papel va a tomar esa heroína como mujer, no solamente como objeto de otros. Eso me agrada. Pero me parece que esta película es muy refrescante porque sí nos muestra lo que ocurre, simplemente como dices, la fotografía de lo que pasaría cuando alguien toma lo que verdaderamente está pasando, no lo excepcional, no lo super extraño. Pasa, por ejemplo, como platicamos en nuestro tomo de Escalante y de Rayadas, por ejemplo, yo considero que Ellie es la versión realista de lo que pasa con esa violencia, a comparación de lo que pasa con Tarantino, que es la violencia es con estética cool, o sea, es cool, es el factor de lo fascinante. Y en la otra es el factor, Nelly, de la violencia desnuda. No es cool, no es de personas que sepan, que tengan un gran discurso. O que vayan a echarse un speech mientras matan, o al momento de ya darle el toque final. Simplemente lo están viviendo, simplemente lo están viviendo. O sea, eso es lo que es muy interesante. Esta es una perspectiva mexicana, lo que es la violencia desnuda, es una perspectiva francesa, lo que es la violencia desnuda. Hay películas yankees que tienen la violencia desnuda también mejor que esa, pero son opacadas por la superproducción, porque la violación definitivamente, y no solo la violación, sino todo el uso del sometimiento del cuerpo, es estetizado, es colocado como, mira, qué brutal, pero estamos fascinados por él. Sí, y creo que también otra cosa que a mí me gusta de Viólame es el papel lejos de víctimas, de asumirse ya como soy víctima, pobrecita de mí, de ambas, ¿no?
de las personajes, ¿no? O sea, como que ellas al final no son víctimas ni son heroínas, simplemente son, ¿no? Y entonces creo que eso es como lo que también está interesante, porque muchas veces eso es lo que ocurre en estos estereotipos muy marcados para las mujeres. Tienes que ser la víctima a la cual alguien que te ve como propiedad va a ir a vengar y rescatar, ¿no? O rescatar, ¿no? O ambas, ¿no? O sea, como yo, como hombre, y tú como víctima indefensa, te voy a rescatar y te voy a ayudar y te voy a vengar, ¿no? Y por el otro lado, la que tiene que ser la que no quiere, la que pelea, la que esto, la que se vuelve la defensora, ¿no? Entonces siempre hay un estereotipo en el cual a las mujeres nos van a meter, ¿no? Así como, tú vas a ser la virgen que es violada y que el hermano va a vengar. Tú vas a ser la que se transforma en heroína. Tú vas a ser la que se transforma en madre. Tú vas a ser... Y entonces somos solo estereotipos, somos solo cajitas que nos meten ahí. Y en estas, también concuerdo contigo con la de Titán, la de Viólame y la de Titán no entran en cajas. No son heroínas, no son madres, no van a ser vengadoras, o sea, simplemente son. Porque así somos las mujeres, o sea, las mujeres así somos, o sea, podemos hoy amar a nuestros gatos y ser unas culeras que no damos un peso para la gente que está pidiendo en la calle o no podemos sentir para nada una empatía acerca de una infancia, ¿no? O sea, pues somos eso, o sea, no estamos hechas para cajas, estamos hechas para simplemente ser. Entonces creo que eso es algo que también rescato mucho como de estas películas y de varias otras donde las mujeres simplemente son, ¿no? O sea, donde no entran en de tú eres así y tú eres así, porque eso es lo que desafortunadamente pasa cuando, y sobre todo con películas como las que estamos hablando, que repiten y repiten y repiten lo mismo, ya son cajas que solo ponen, ¿no? Como esto, no me acuerdo el término que hizo el del refrigerador. La mujer del refrigerador. Ajá, es una caja al final, sí, o sea, la caja está ya hecha, ¿no? Y ya simplemente la pones donde tú quieres, no es un mueble o no es un árbol, es simplemente una caja. Entonces creo que eso también es algo que yo rescato mucho, como de no mostrar a las mujeres como con estos diferentes estereotipos, porque también está el estereotipo de la mujer fatal, está el estereotipo de la madre abnegada, y esa la podemos ver en muchas películas, o sea, que simplemente están ahí, ¿no? Y de hombres, claro que también hay estereotipos, pero en mujeres pareciera que solo son como más limitados, son pocas cajas, ¿no? En hombres hay muchas más. Puede haber incluso películas donde veamos no solo cajas, ya tratar de ilustrar más como una persona simplemente es, pero en el caso de las mujeres es mucho más difícil como decir, pues así es, ¿no? O sea, no es buena ni es mala, es, ¿no? Puede tener cosas que puedan caer simpáticas, puede tener cosas que nos hagan sentir empatía y pueden haber cosas que nos parezcan detestables, que nos causen repulsión, ¿no? En ese tono, a mí me gustó muchísimo cómo terminas tu texto, de hecho, porque lo que mencionas de las mujeres están furiosas, todo esto de querer romperlo todo, porque es cierto, o sea, personalmente me gustan muchos de los arquetipos, ¿no? A mí me gustan las historias de toda la construcción del héroe, el camino, todo, me gustan. De hecho, no necesariamente es una mala historia por tener arquetipos, una historia. El problema es precisamente lo que dices. Hay una gran variedad de arquetipos para los hombres y una gran variedad de hombres sin arquetipo. Ajá. Y ese universo es aceptado plenamente. Mientras que en las mujeres hay todavía tanta falta de contenidos que no tenemos ese universo vasto de arquetipos, contra ejemplos, rupturas de arquetipos, personajes que no tienen forma de encasillarse, personajes variados, personajes absurdos. O sea, tiene que haber un universo de cosas que todavía no tenemos tanto. Y eso es lo refrescante de este tipo de películas. Me gustó bastante por eso. No me simpatizan en absoluto, o sea, son criminales. Me parecen listas, me parecen graciosas, sus comentarios que hacen son graciosos. Me parecen súper fuertes, interesantísimo cómo utilizan su cuerpo, porque no está realista, no está como de repente se vuelve una supermujer. No, o sea, es porque qué tan salvaje vas al ataque, qué tanto el factor sorpresa les puede fallar en un segundito de nada. O sea, la muerte es por una cosa de lo más... No lo veías venir. Eso me encanta, que no se volvieron de repente superpoderosos a partir de una violación,
sino que lo que pasa simplemente son personas totalmente descargadas, como están muchas en este mundo realista, que eso es lo que es tan refrescante de la película. Y sí, muchísimos están enfurecidos, hay muchos personajes que no quiere decir que no sean valiosos, porque también pasa muchas veces a las mujeres, como el discurso que ocurre en las marchas. Yo no estoy a favor de muchísimas acciones que me parecen ineficaces para representar un mensaje y para hacer una transformación, pero no quiere decir que su expresión no sea natural y comprensible y que quite el sentido de lo que están manifestando. ¿Qué es lo que dicen? Así como, si tu manifestación es mala, entonces ya no vale lo que estás diciendo. No, sí vale, no lo supieron comunicar bien tal vez, pero eso es una cuestión de efectividad, no de naturaleza de quién debe ser, porque reclaman como, ¿por qué estas mujeres piden que pare la violencia con violencia? El tema no es que sean mujeres teniendo violencia, las mujeres pueden tener violencia, como el hombre negro en el sistema blanco puede tener violencia. Ya en términos de si tú eres una estratega que quiere cambiar las cosas, sí tienes que tener mejor estrategia. Pero tu reclamo sigue siendo válido, así lo sepas expresar bien o no. Tu dolor sigue siendo válido, así lo descarríes. No porque, por ejemplo, un criminal, el más consumado, puede tener razón en todo lo que está reprochando y haberlo llevado por mal camino. Haberlo llevado hacia un lado que, o sea, ellas logran algo con esto, no, ni siquiera, es más, están pasando gran parte de la película planeando cómo nos vamos a morir básicamente, porque están conscientes de que están tomando un camino a la entropía. Estamos en anarquía total, y creo que además eso también me encantó el soundtrack, o sea, eso es buenísimo. O sea, yo ya lo descargué todo porque sí está muy bueno, pero creo que debería ser soundtrack de algunas marchas, pero es interesante porque dicen, vamos a morir, o sea, lo que estamos haciendo nos va a llevar a la muerte. ¿Y qué? Tengo derecho. Y estoy enojada. Y tienen razón en lo que están enojadas. No en lo que hacen, no va a cambiar nada, pero no quiere decir que no sea válido su discurso. Y eso es lo que necesitamos acostumbrarnos, que la ira de las mujeres no solamente es normal, es válida. Y es una ira provocada por todo un sistema que lo está consumiendo a todos. Yo insisto, los personajes masculinos ahí son súper débiles. O sea, el hermano, me imagino la película de verdad, lo hubieran matado en la siguiente escena. Ahí se acaba, la verdad, no hay película. La película la pueden sostener personajes con sustancia como ellas, porque están bien estructuradas. Sí. Bueno, yo también para cerrar quisiera... coincido con lo que comenta Samantha, ¿no? Normalmente a los personajes femeninos en la narrativa del cine, pensaré que en la narrativa en general, pero bueno, estamos hablando del cine, como que más fácilmente se les encasilla y menos simpatía hay de que no cuadre con uno de esos estereotipos, ¿no? Entonces, bueno, la mujer violada como víctima merece simpatía y merece exigencia de justicia, pero la que no es la víctima es como, está justificado, qué bueno, ¿no? Y no, justamente yo creo que eso también es algo importante de la película. La película no trata de presentarnos víctimas para que en un sentido totalmente dramático y que tengamos compasión y que acabemos diciendo, ay, qué terrible la violación. Y de todas maneras, a lo que nos interpela es, de todas maneras son víctimas y de todas maneras se exige justicia y de todas maneras podemos reclamar, independientemente de si la víctima no cae dentro de estereotipos de víctima, ¿no? O sea, creo que lo comentaste hace rato, ¿no? Una víctima puede ser deleznable como persona, ¿no? Traicionar a todos, estafar, engañar. Bueno, pero es que yo diría que en general siempre somos muchas cosas, ¿no? Y entonces no se le puede exigir a la víctima que sea solo la víctima que exige justicia y que representa la justicia, sino, bueno, dentro de los tantos roles que hay en la sociedad, pues somos víctimas en distintos sentidos y la justicia que se existe es de ese rol, no porque, bueno, entonces se lo merece, ¿no? Que es lo que está en el trasfondo de si se salen de ciertos estereotipos, entonces te lo mereces. Y no tienen que ver una cosa con otra. Sí, y creo que ahí yo para cerrar, como diría, justo viene
tema de la buena víctima, ¿no? O sea, ellas no son una buena víctima, no buscan ser una buena víctima, y creo que eso es lo poderoso de mostrar un poco personajes más reales, o sea, en ese sentido, ¿no? O sea, no existen las buenas víctimas, ¿no? O sea, todas las personas, incluso las infancias, tienen pues, su carácter, ¿no? Y hay cosas de su carácter que pueden disgustar. Entonces, meter a todas como tienen que ser buenas víctimas, tienen que ser víctimas que pelearon para que no las agredieran, tienen que ser víctimas virginales, buenas, que no salen, que no disfrutan de su cuerpo, que son buenas niñas, que son buenas estudiantes, que son que no son adictas, o sea, todas estas cosas. Entonces, si cumples con todos estos requisitos, entonces eres una buena víctima y mereces justicia. Y en ese caso, la película es, no somos buenas víctimas, no queremos ser buenas víctimas, es más, ni nos interesa la justicia, nos interesa solamente el caos, ¿no? Y eso es como, creo, algo que también está chido, entender que a ellas no les interesa otra cosa más que el caos, ¿no? Que además no parece ser lo de la directora, ¿eh? No he visto tanto, pero vi una entrevista y creo que ella tiene una visión muy de reconstrucción. Es como muy realista, no es alguien que quiera caos, pero es alguien que sabe retratar el caos, sí, imponer el ojo sobre eso. Es que creo que ahí también parte mucho como de que ella vivió una experiencia de violación, ¿no? Sí. Entonces ella al final sabe en carne propia qué es eso, y ella no creo que haya sido como una persona de, ay, quiero justicia, o, ay, soy una víctima, sino simplemente, pues siguió su rollo, ¿no? Creo que también su gran acierto es esto, ¿no? No reflejarse así, sí, sino reflejar algo que pasaría, ¿no? Sí, quiere crear. Y bueno, con esto creo que cerramos este programa y pues esperamos sus comentarios respecto al formato porque estamos experimentando. Ya no somos buenos para las cercanías. Pues, o sea, gracias.